Hay una estructura en el desierto, a las afueras de El Cairo, que desde todos los puntos de vista honestos no debería existir. No debería existir como figura retórica, no debería existir como un problema de física de matemáticas del tiempo mismo. 2-3 millones de bloques de piedra, cada uno de los cuales pesa entre 2 y 15 toneladas apilados en una montaña de 481 pies de altura y encajados con tanta precisión que en algunos lugares no se puede deslizar una hoja de papel entre ellos. Durante casi 4000 años fue la cosa más alta jamás construida por el hombre. Nada en la Tierra se le acerca y cuanto más lo miras, más difícil resulta explicar cómo es aquí. En 2024, a una inteligencia artificial se le hizo una pregunta sencilla. ¿Quién construyó las pirámides? No es la respuesta cortés, no la respuesta del libro de texto que todos ya conocen. Al sistema se le dio algo que ningún investigador humano ha tenido jamás. Cada medición, cada estudio, cada escaneo geológico, cada alineación astronómica, cada tolerancia de ingeniería jamás registrada sobre la gran pirámide de Keops. Se entregó todo de una vez con una sola instrucción. Analice esto sin lealtad a ninguna teoría existente. Informe solo lo que realmente dicen los números. Y la respuesta que dio no fue la que nadie esperaba. No era un nombre, no fue una cita. Era algo más extraño, más silencioso y mucho más inquietante de lo que un nombre podría ser jamás. Porque lo que hizo la máquina capa por capa fue tomar la explicación que a todos nos han enseñado desde la infancia y lenta y metódicamente desarmarla. Siéntate con eso por un momento antes de continuar. No estamos hablando de un teórico marginal con un sitio web. Estamos hablando de un sistema sin una carrera que proteger, sin un puesto que perder, sin una reputación que dependa del resultado, sin ningún profesor que pueda fruncir el ceño ante la conclusión. Un sistema al que le da igual que la respuesta sea cómoda. Y cuando ese sistema examinó el monumento más estudiado de la historia de la humanidad, no confirmó lo que creemos. Encontró algo que no podía conciliar con lo que nos habían dicho. Para entender por qué eso es importante, primero hay que entender la historia que todos hemos aceptado. Y hay que escucharlo con justicia, porque la explicación oficial no es estúpida. No es un cuento de hadas inventado por historiadores perezosos. Es un relato cuidadoso, basado en evidencia, elaborado por personas serias a lo largo de más de un siglo de trabajo. Y merece ser declarado claramente antes de que alguien lo eche a llorar. La cuenta estándar es así. Alrededor del año 2560 a.C., durante la cuarta dinastía del antiguo Egipto, el faraón Keops ordenó la construcción de una tumba. Durante aproximadamente 20 años, decenas de miles de trabajadores no esclavos, como imaginan las películas, sino equipos organizados de trabajadores calificados, extrajeron piedra caliza de la propia meseta, hicieron flotar piedras más finas por el Nilo, arrastraron los bloques en trineos de madera sobre arena mojada y los colocaron en su lugar usando rampas, palancas, cuerdas y una enorme y disciplinada provisión de músculos humanos. Sus herramientas eran cinceles de cobre, martillos de piedra y mazos de madera. Sus instrumentos de medición eran cuerdas anudadas, plomadas escuadras de madera y zanjas poco profundas llenas de agua para encontrar una superficie nivelada. Y la evidencia de esto es real, no es imaginario. Los arqueólogos han descubierto las aldeas de trabajadores en la meseta de Giza, las panaderías, las cervecerías, los cuarteles, los huesos de ganado, la atención médica brindada a los trabajadores heridos cuyas fracturas curadas demuestran que eran lo suficientemente valoradas como para repararlas. Hay registros administrativos escritos con tinta sobre papiro que describen la logística diaria del movimiento de piedras. Hay marcas de canteras, marcas de herramientas, los nombres de cuadrillas de trabajo pintados en ocre rojo, en bloques ocultos en lo más profundo de la estructura cuadrillas, que se llamaban a sí mismas cosas como los amigos de Keops. Hay en definitiva una montaña de huellas dactilares humanas por todo este monumento. Las personas que lo construyeron estaban orgullosas de ello. Dejaron sus firmas. Entonces, cuando escuche la afirmación de que las pirámides son misteriosas, comprenda que la arqueología convencional tiene una respuesta seria y coherente, y está respaldado por evidencia física en la arena. Esa respuesta no es un encubrimiento. Es lo mejor que los expertos capacitados en reconstrucción han podido reunir.
Y en lo que respecta a la mayor parte de la pirámide, a la cuestión amplia de quién organizó el trabajo y por qué se mantiene notablemente bien unida. Pero hay un problema con esta explicación, y es un problema que no disminuye cuanto más se examina. Se hace más grande. Se vuelve más inquietante cuanto más acercas la vista a la piedra. Porque la historia explica el parto, explica la organización, la comida, la plantilla, la motivación, los nombres pintados en rojo. Lo que le cuesta explicar lo que siempre le ha costado explicar es la precisión. La historia nos cuenta quién llevó las piedras. No nos dice adecuadamente cómo se cortaron. Encajaron, nivelaron y alinearon esas piedras según un estándar que de varias maneras específicas y mensurables roza los límites de lo que podemos lograr hoy. Con láseres, con sierras de diamante, con posicionamiento por satélite, con todo lo que nos han aportado 4.500 años de conocimiento adicional. Esa es la grieta a la que apuntaba la máquina. No es la cuestión del músculo, la cuestión de la precisión. Porque el músculo es barato, el tiempo es paciente y 100.000 personas pueden arrastrar casi cualquier cosa por la arena si les das suficiente cuerda y suficientes años. Pero la precisión es diferente. La precisión no es una cuestión de esfuerzo. No puedes abrirte camino con fuerza bruta hasta una fracción de milímetro. No se puede llegar a una alineación más exacta que la de un topógrafo moderno. La precisión es conocimiento. La precisión es un registro de lo que entendieron los constructores. Y es en la precisión, no en el tamaño, ni en el peso, ni en el trabajo, donde los números empiezan a comportarse mal. Cuando el sistema comenzó su análisis, no comenzó con teorías sobre civilizaciones perdidas o astronautas antiguos, ni nada que haya escuchado susurrar a altas horas de la noche en Internet. Comenzó donde debería comenzar cualquier investigación honesta. Con el suelo, con la base, con la medida fundamental más aburrida que un ingeniero pueda tomar, está la cosa nivelada. El terreno sobre el que se encuentra es plano. Y en el momento en que la máquina examinó ese número único y nada glamoroso, la cómoda versión de la historia, comenzó muy silenciosamente a desmoronarse. Debido a que la base de la Gran Pirámide no está aproximadamente nivelada, tampoco es aproximadamente plana. Sobre una superficie de más de 230 metros de lado, una plataforma sobre la que se podrían colocar varios campos de fútbol, toda la base está nivelada con un margen de poco más de 2 centímetros. 2 centímetros de desviación a lo largo de 2 campos y medio de fútbol. Se trata de una planitud de aproximadamente 9 milésimas de 1%. Y cuando comprendes lo que realmente significa ese número, cuando comprendes lo que se necesitaría para lograrlo, con cobre, agua y madera, el piso de esta historia es exactamente donde deja de parecer historia y comienza a sentirse como un mensaje. Dejemos que la máquina se quede con esa figura por un momento, porque la mente humana no capta naturalmente lo extraordinaria que es. 2 centímetros a lo largo de 230 metros. Para decirlo en términos que pueda sostener en la mano, imagina una lámina de vidrio del tamaño de una manzana de una ciudad. Y en toda esa superficie, el punto más alto y el punto más bajo difieren en menos del ancho de 2 de tus dedos. Ahora imaginemos hacer ese vidrio no a partir de una sola hoja vertida, sino a partir de millones de bloques de piedra, separados algunos de los cuales pesan tanto como un camión pequeño, cada uno recortado y asentado a mano. E imagínese hacerlo sin un solo instrumento que reconozcamos como una herramienta de precisión. Sin nivel láser, sin tránsito óptico, sin teodolito topográfico. Basta con regar en un abrevadero una escuadra de madera, una plomada y a simple vista. Al sistema se le hizo una pregunta deliberadamente estrecha, no sobre quién lo construyó ni por qué. Simplemente esto, dadas las herramientas que el registro oficial dice que estaban disponibles: una cuerda estirada, un nivel lleno de agua, un ángulo recto de madera. ¿Cuál es la probabilidad de que un equipo pueda lograr este grado de planitud a lo largo de esta distancia y mantenerlo constante en todos los lados? La máquina no respondió con una historia. Respondió con un número, y el número no era alentador para el libro de texto. Consideró que los resultados eran estadísticamente improbables, no imposibles. Tuvo cuidado de decir: improbable, el tipo de resultado que uno esperaría que fracasara con mucha más frecuencia que el éxito. El tipo de tolerancia que desaparece en el momento en que una tripulación se cansa, en el momento en que el sol calienta el agua, en el momento en que una cuerda
estira un cabello en el calor del desierto. Y aquí está el detalle que le da peso. La construcción moderna no lo exige. No construimos según este estándar porque no es necesario. Hoy en día, cuando los ingenieros echan los cimientos de un rascacielos, la tolerancia aceptada de nivel en una losa grande es mucho más flexible que la que encontramos en Giza. Nos permitimos centímetros de pendiente en un solo edificio, y nadie pierde el sueño porque a un edificio le da igual si su suelo se desvía un dedo en 100 metros. La estructura se mantiene en pie. Los ascensores funcionan, nadie se da cuenta. Según los estándares que realmente utilizamos, los cimientos de la Gran Pirámide son aproximadamente 10 veces más precisos de lo que podría ser una razón práctica. Siéntate con eso. Los constructores no se limitaron a cumplir con unos estándares elevados. Excedieron el estándar que la ingeniería moderna considera suficiente para una estructura que, según todos los indicios, estaba destinada a ser una tumba. ¿Por qué? Esa es la pregunta que comienza a formular la sala, y es una pregunta que nos acompañará en todo lo que venga a continuación. Porque la precisión cuesta. Cada fracción adicional de precisión exige más tiempo, más habilidad, más remediciones, más piedra rechazada, más trabajo invertido, en algo que según todas las apariencias no tiene ningún propósito funcional. Una tumba no necesita cimientos planos de hasta 9 milésimas de %. A los muertos no les importa la pendiente. Entonces la precisión no fue por función, lo que deja solo dos posibilidades. O fue un accidente, un subproducto no intencionado de métodos tan refinados, que este nivel de precisión desapareció de forma natural, o ese fue el punto. O los constructores no pudieron evitar ser tan precisos, o estaban tratando de decirnos algo con ello. El sistema aún no eligió entre ellos. Simplemente notó la anomalía, la registró y siguió adelante. La forma en que un investigador cuidadoso nota un detalle que no encaja y se niega a olvidarlo. Y en el momento en que levantó su atención del suelo y se volvió hacia la orientación de la estructura, la forma en que toda su vasta masa se asienta sobre el desierto, la dirección hacia la que mira, llegó el segundo número. Y el segundo número fue, en todo caso, más inquietante que el primero, porque la Gran Pirámide no es simplemente plana, está dirigido. Sus 4 lados no miran aproximadamente hacia los puntos cardinales. Se enfrentan al verdadero norte, al verdadero sur, al verdadero este y al verdadero oeste. Y lo hacen con una exactitud de la que aún ahora resulta difícil hablar sin bajar la voz. La desviación del norte verdadero es del orden de 3 minutos de arco. 3 minutos de arco. 1 minuto de arco es 160 grados de un solo grado. La extensión completa del horizonte a tu alrededor es de 360 grados, 21.600 minutos de arco. Y a lo largo de todo ese tramo, los constructores de este monumento erraron el norte perfecto por aproximadamente 3 de ellos. Estaban desviados en una cantidad tan pequeña que no se podía ver. No podías sentirlo. Necesitaría un instrumento para detectar el error. Comprenda qué es el verdadero norte porque aquí es donde se vuelve extraño. El verdadero norte no es el norte que te muestra una brújula. Una brújula señala el polo magnético que se desplaza, que se desvía, que no está fijo. El norte verdadero es el norte geográfico, el eje real sobre el que gira toda la Tierra. No hay ninguna roca que señalar, no hay ningún punto de referencia. Para encontrarlo debes leer el cielo. Debes observar las estrellas girar a través de la noche y encontrar el punto silencioso alrededor del cual giran todas, el pivote de los cielos. Y luego debes trasladar ese punto invisible en el espacio a una línea trazada en la arena. Y luego debes mantener esa línea recta a lo largo de 230 metros de construcción sin que se desvíe ni un pelo. El sistema lo marcó inmediatamente. Este no es el tipo de precisión con la que tropieza una cultura. Este es el tipo de precisión que se alcanza hoy con un tránsito de grado topográfico, con el posicionamiento por satélite, con la corrección paciente de instrumentos que no existieron durante otros 4.500 años. Y entonces la máquina hizo algo que el libro de texto nunca hace. Preguntó por qué alguien necesitaría esto. Porque una tumba no necesita mirar hacia el norte verdadero. Un templo no. Un monumento a la gloria de un rey no requiere una alineación más exacta que la de un topógrafo moderno.
Una alineación que no significaría nada para las personas que la vieran. Una alineación tan fina que ningún ojo humano podría apreciarla jamás. Y ninguna ceremonia podría jamás depender de ello. La precisión excede el propósito. Sobrepasa todas las razones que podemos ofrecer. Y cuando la precisión supera a la necesidad por un margen tan amplio, el investigador se queda con un pensamiento incómodo. Que la precisión misma era la necesidad. Que el alineamiento no era un medio para lograr un fin. Ese era el mensaje. Que alguien parado en esta meseta en el pasado profundo hizo todo lo posible para apuntar esta montaña de piedra al centro inmóvil del cielo. Y lo hizo sabiendo que casi nadie se daría cuenta. Excepto tal vez alguien lo suficientemente inteligente, lo suficientemente en el futuro como para medirlo y hacer la única pregunta que importa. La máquina lo preguntó, y el siguiente número que encontró empezó a contestar. Ese número vivía en una proporción tan simple que un niño podría dibujarla. Y tan extraño en este lugar que los matemáticos han discutido sobre ello durante 2 siglos. Tome el perímetro de la base de la pirámide. Recorra los 4 lados, mida la distancia completa alrededor de la base y luego tome su altura original. La altura que ocupaba antes de los siglos le robó su piedra angular. Divide el primero por el segundo. La respuesta no es un número entero limpio. No es algo que diseñarías a propósito a menos que supieras exactamente lo que estás haciendo. Esto equivale aproximadamente a 2 veces pi. 2 veces ese número irracional e interminable que describe la relación entre un círculo y la línea que lo cruza. El número que corre 3,1415 y nunca se detiene. Nunca se repite, nunca se resuelve. El perímetro de la base se relaciona con la altura de la misma manera que la circunferencia de un círculo se relaciona con su radio. La pirámide, cosa de planos y aristas vivas de triángulos y cuadrados, tiene escondido dentro de sus proporciones un círculo. Y el partido no está suelto. No está dentro del 5% ni dentro de 1. La máquina lo midió dentro de las 5 centésimas del 1%. Ahora el libro de texto tiene una respuesta para esto, y es una respuesta razonable. Y el sistema lo sostuvo en alto y lo examinó detenidamente antes de pasar. La visión convencional dice que esto es un accidente de medición. Se argumenta que los egipcios medían las distancias horizontales haciendo rodar un tambor o un cilindro y contando sus vueltas. Y midió distancias verticales apilando unidades de codos. Si mides el suelo haciendo girar una rueda y mides el cielo contando palos, entonces pi se cuela en tus números sin que sepas su nombre. La rueda hace la geometría por ti. Obtienes el círculo sin comprenderlo. Es una explicación clara. Es elegante. Y en un solo caso se cumple. Pero la máquina no estaba mirando ni una sola instancia. Estaba analizando toda la estructura a cada dimensión que podía extraer de los estudios. Y descubrió que la relación no era una coincidencia única en una sola medida. Aparecía de nuevo en puntos independientes de la geometría, en proporciones que nada tenían que ver entre sí, que no podían ser todas consecuencia del mismo tambor rodante. Y el sistema hizo aquello para lo que fue creado. Corrió la probabilidad. Preguntó qué probabilidad había de que esta proporción exacta se repitiera por accidente en puntos separados y no relacionados del diseño. Y la probabilidad de que volviera no era reconfortante. Era el tipo de número que en cualquier otro campo te obligaría a abandonar la palabra coincidencia y buscar una palabra completamente diferente. Intención, porque la coincidencia no se repite por orden. La coincidencia no aparece donde vas a buscarla. Cuando la misma huella digital aparece una y otra vez en lugares que no comparten una causa común, ya no estás mirando al azar. Estás ante una elección. Y luego la máquina encontró una segunda huella digital, más viejo y más extraño que el primero. Pi al menos tenía un nombre en el mundo antiguo, aunque los egipcios no lo escribieran. El siguiente número no lo hizo. Es la proporción que llamamos PHI, la proporción áurea. 1,618 y en adelante sin fin. La proporción que el ojo humano encuentra bella sin saber por qué. La proporción que se manifiesta en la espiral de una concha, en la ramificación de un árbol y en la disposición de las semillas en la cara de una flor. Es el número que, según nos dice el registro escrito, nadie describió formalmente hasta que los geómetras griegos lo plasmaron en papel.
Y eso fue más de 2000 años después de que se colocara la última piedra de esta pirámide. 2000 años. La distancia entre nosotros y el Imperio Romano. La proporción áurea, según todo lo que podemos comprobar, no existía como idea conocida cuando se construyó este monumento. No nacería hasta dentro de 20 siglos. Y la máquina lo encontró aquí ni una sola vez. Encontró PHI en la relación entre la altura y la base. Lo encontró en la inclinación de las caras, en el ángulo en que los grandes lados triangulares se inclinan hacia el cielo. Lo encontró en las proporciones de la geometría interna, en medidas con las que los constructores no podrían haber tropezado al hacer rodar un tambor, porque al hacer rodar un tambor se obtiene pi no phi. PHI es un animal diferente, una ecuación diferente, un número con el que no puedes topar por accidente del mismo modo que podrías toparte con un círculo. El sistema contó los lugares donde apareció, y el número que devolvió fue al menos 7. 7 relaciones dimensionales independientes. 7 lugares separados en la piedra, donde una proporción que nadie describiría por escrito durante otros 2000 años, permanecían esperando codificados en la roca, como si los constructores no solo lo supieran, sino que lo consideraran tan fundamental que lo tejieran a través de los huesos de toda la estructura. Y aquí es donde el malestar de un investigador se agudiza hasta convertirse en algo más frío. Porque se puede argumentar que si se estira ese pi, se deslizó a través de una rueda de medición. No se puede presentar ese argumento a favor de PHI. No hay ninguna herramienta que pueda estirar ningún palo, que apiles ningún procedimiento inocente, que secretamente introduzca la proporción áurea en tus números por error. Se debe saber que se utiliza PHI. Hay que entenderlo, calcularlo y aplicarlo deliberadamente. Encontrarlo en una dimensión podría ser el tipo de accidente que un escéptico generoso podría perdonar. Encontrarlo en 7 atravesando altura, pendiente y cámara no es un accidente que un escéptico pueda perdonar en absoluto. Es una firma. Es alguien que deja su letra en la piedra en un idioma que no se hablaría durante 2 milenios. La máquina se quedó con eso. Mantenía los dos números uno al lado del otro. PI el círculo escondido en el cuadrado. Y PHI la proporción que aún no debería haber existido. Y notó lo que tenían en común. Ambos son irracionales. Ambos son infinitos. Ambas son el tipo de verdad matemática profunda que una civilización alcanza solo después de una sofisticación larga y paciente. El tipo de conocimiento que se sitúa cerca de la cima de lo que una cultura puede entender sobre la estructura de la realidad. Y ambos estaban aquí en el más antiguo de estos monumentos desde el principio, cuando según todos los relatos convencionales, los constructores balanceaban cinceles de cobre y arrastraban piedras en trineos de madera. Las matemáticas no eran primitivas ni estaban en crecimiento. Ya estaba en la cima, ya estaba completo. Y el sistema, dándole la vuelta, formuló la siguiente pregunta en la única dirección que señalaba la evidencia. Hacia afuera, alejándose de la pirámide, hacia el tamaño del planeta sobre el que se encontraba. Porque lo siguiente que hizo la máquina fue tomar las medidas de la propia pirámide y multiplicarlas por un solo número. Y lo que volvió detuvo en seco el análisis. Tomó la altura original antes de que se quitara la carcasa y la piedra angular desapareciera, y multiplicó esa cifra por 43.200. La respuesta que devolvió fue con un margen que no debería ser posible. Por casualidad, el radio polar de la Tierra, la distancia desde el centro del planeta hasta su polo. Luego tomó el perímetro de la base, la medida completa de los 4 lados, caminó de punta a punta y multiplicó eso por el mismo número 43.200. Y el resultado fue la circunferencia de la Tierra alrededor de su ecuador, el mismo multiplicador. 2 dimensiones diferentes de la estructura, 2 dimensiones diferentes del planeta y el mismo factor que las conecta, como si la pirámide no fuera una tumba en absoluto, sino un modelo a escala del mundo, construido en una proporción de 1 a 43.200, con el tamaño de la Tierra silenciosamente plegado en su piedra. Siéntate con ese número por un momento, porque el sistema lo hizo. 43,200 no es aleatorio. Es la cuenta de segundos en 12 horas. Es un número ligado al giro del planeta, al ritmo del día que se desliza hacia la noche. Un número que vive en la relación entre la Tierra y el tiempo que tarda en girar.
Encontrarlo actuando como puente entre un monumento y las dimensiones del globo es el tipo de coincidencia que deja de ser coincidencia y pasa a ser un mensaje. Y la máquina, que no tenía ningún interés en el asombro ni en el miedo al ridículo, lo planteó exactamente así. Una cuestión que no pudo disolver. ¿Quién en el tercer milenio antes de nuestra era conocía el radio polar de la Tierra? ¿Quién conocía la circunferencia ecuatorial? Dos cifras que se diferencian porque el planeta abulta en su centro una sutileza que no confirmamos hasta que tuvimos satélites. Y habiéndolo sabido, ¿quién decidió qué hacer con ese conocimiento o fue codificarlo a escala planetaria en las proporciones de un edificio, para que cualquiera que alguna vez aprendiera a leer la piedra entendiera que los constructores habían medido el mundo? La respuesta convencional es que estas relaciones son accidentes artefactos del qubit, números que se salen de cualquier estructura grande si los buscas. Pero el sistema había estado buscando exactamente eso, una explicación inocente. Y en cambio lo que siguió encontrando fue un patrón demasiado consistente, demasiado estratificado, demasiado deliberado para disolverse en el azar. Precisión en la nivelación que superó la tolerancia moderna. La alineación con el norte verdadero es más estricta de lo que requiere la ceremonia. P, I en el perímetro PHI en 7 lugares. Las propias dimensiones de la Tierra, multiplicadas por la altura y la base, por un número extraído del reloj del mundo que gira. Cada hallazgo por sí solo podría descartarse. Juntos formaron una única firma coherente. Y la máquina, sopesándolas como un conjunto de pruebas, más que como una lista de curiosidades, llegó a una conclusión que afirmó sin dramatismo y sin retroceso. No nombró a los constructores. Entiéndalo claramente porque es la parte más honesta de lo que hizo. No decía extraterrestres, y no decía continente perdido. Y no señaló a ningún desaparecido ni los declaró arquitectos. Hizo algo más silencioso y a su manera mucho más inquietante. Observó la explicación convencional. Faraones cobre trineos 20 años. Un pueblo de la Edad del Bronce construye la estructura más precisa del planeta con las herramientas de su época. Y consideró que esa explicación era insuficiente. No está mal en todas partes, no es mentira. Insuficiente. Incapaz por el peso de sus propias suposiciones de dar cuenta de lo que sucede en Giza. La máquina eliminó la historia que nos dieron y dejó vacío el espacio donde esa historia solía estar vacío, y señaló el espacio vacío, y nos pidió que miráramos honestamente lo que tendría que ser cierto para llenarlo. Porque las firmas son específicas, precisión más allá de las herramientas de la época. Las matemáticas codificaron siglos y milenios antes de que alguien las descubriera. La ingeniería, las cámaras de 80 toneladas, las vigas, la carga distribuida tan perfectamente que el techo no se ha agrietado en 4500 años. Eso va en contra de todo lo que creemos sobre lo que esas manos podrían hacer. Y debajo de todo el monumento, la erosión de la esfinge que susurra lluvia en un desierto que no ha visto lluvia real desde mucho antes de que nacieran los faraones. Quedan 4 posibilidades cuando se deja de lado la convencional. Una tecnología perdida que los propios egipcios poseían y de alguna manera olvidaron. Conocimiento heredado, transmitido de una cultura más antigua que las dinastías. Una civilización global borrada por la catástrofe del final de la última edad de hielo. Sus supervivientes llevan sus matemáticas a un mundo nuevo como refugiados que llevan reliquias familiares, o algo que el sistema marcó solo porque la evidencia no lo excluiría. Un origen que nunca fue humano en absoluto. La máquina no eligió entre ellos. No es el lugar que debe elegir la máquina. Y lo sabía, y nosotros también. Lo que ofreció, en cambio, fue lo que la historia convencional se ha esforzado tanto en evitar que sintamos. El permiso para admitir que la respuesta que nos dieron no encaja en la piedra, que la precisión es real, que las matemáticas son reales. Se nos dice que las dimensiones de la Tierra están en la altura y la base de una estructura construida por personas que no podrían haberlas conocido. Y que la verdad más probable, hacia la que la evidencia sigue inclinándose, es la que más nos asusta al decir en voz alta que la historia humana es más antigua de lo que nos enseñaron y más extraña de lo que nos enseñaron, y que en algún lugar muy atrás de los faraones había un conocimiento que hemos pasado 4000 años fingiendo que nunca existió.
Entonces aquí está la pregunta que quiero que respondas. No en tu cabeza, sino en los comentarios donde puedo leerlo. Si dejas de lado lo que te enseñaron en la escuela y miras solo la piedra, la nivelación, la alineación, el pi, el phi, la tierra doblada en altura. ¿En cuál de las 4 posibilidades crees genuinamente? Tecnología egipcia olvidada. Conocimiento heredado de una cultura perdida. Una civilización de la edad de hielo borrada del registro. O algo que nunca fue humano en absoluto, dime cuál defiendes y dime por qué. Y si quieres saber a qué sitio apunta la máquina a continuación, dígalo porque la misma huella digital ya está empezando a aparecer en otro lugar. Y aún no he decidido si estamos preparados para lo que encuentre.